Jueces capítulo 19, verso 23 al 28. Un texto que hasta esta semana yo no sabía que existía, no lo había leído como tal. Y tiene una historia, mi hermano, una historia terrible. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a ese hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día, y se levantó por la mañana, y su señor abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, y le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Bien puede, hermano, póngase cómodo. Póngase cómodo por unos minutos. Quiero dar una reflexión, en la cual he titulado: hagan con ellas lo que quieran. Como le decía al principio, en esta semana descubrí, orando, el Señor me mostró este versículo, y ha sido esta historia muy difícil de dejarla a un lado. Le comentaba a mi esposa hoy que son de esos pasajes en la Biblia que uno dice: Señor, pase de mí esta copa. Pero Dios ha puesto esto en mi corazón, y con temor y todo uno tiene que predicar la palabra del Señor. La Biblia nos narra la historia de un hombre levita. Los levitas, como usted lo sabe, han sido personas escogidas para el servicio del sacerdocio en el pueblo de Israel. El Señor constituyó a los levitas para que ministraran, para que se encargaran de la unción, se encargaran del aceite, de todo el ministerio sacerdotal dentro del tabernáculo, la administración y la administración de las cosas sagradas de parte de Dios para Israel. Entonces, cuando encontramos a ese hombre levita, de una vez nosotros lo subimos al pedestal del sacerdocio, y vemos en ese hombre un líder religioso. Vemos en ese hombre un hombre que ministra la palabra, un hombre que va más allá del nivel, comparándolo con otras personas del común. Estamos hablando con un servidor, estamos hablando con un ungido para este trabajo religioso. Estamos hablando de un sacerdote como tal, que lleva un linaje de parte de Dios. Y la Biblia nos narra también la historia de una mujer concubina que era su mujer, y que esta mujer, en el capítulo 19, en el verso 1, la Biblia dice que sucedió en los tiempos cuando no había rey sobre Israel. Esa mujer le fue infiel. Algunas versiones le dicen que fue infiel, que cometió adulterio y se fue a casa de su padre. Otras versiones dicen que esta mujer se enojó con el levita y se fue a casa de su padre. Hay una disyuntiva entre dos versiones, pero comentaristas y teólogos afirman que lo que sucedió de esa mujer fue que tuvo un pleito con su marido, el levita. Porque si ella hubiera cometido adulterio, en esos tiempos hubiera muerto apedreada. Y aparte de eso, la Biblia también muestra que el levita, en el capítulo 1, en el capítulo 19, versículo 1 y 2,
Después de que ella se fue por unos 4 meses, fue a buscarla para hablarle con cariño, para hablarle con amor, porque a lo mejor estaba enamorado de ella. Le reitero que estamos hablando de un hombre escogido por Dios con un linaje sacerdotal. Y todo el transcurso de este mensaje va a ser muy narrativo, porque encontramos en este hombre algunos errores, algunas piedrecitas que nosotros como cristianos, jóvenes, adolescentes, servidores, líderes, no debemos dejar pasar por alto. Y es como leía la hermana ahora, iniciando el pasaje, que nosotros tenemos que acordarnos de nuestro Creador en todo momento, en todo lugar. El Señor no puede estar en el segundo plano de la historia. El Señor siempre tiene que ocupar el primer lugar, porque cuando las cosas se hacen sin el consentimiento y sin la voluntad de Dios, todo en la vida se vuelve un fracaso. El hombre salió a buscar a la concubina, después tal vez de haber tenido pleitos, de haber sucedido algo, no consultó a Dios qué iba a hacer siendo un siervo del Señor, no consultó a Dios cuál sería la voluntad del Señor. Es más, usted lee estos pasajes del capítulo 19 en adelante y usted no encuentra que se menciona a Dios, tal vez en alguna vecesita. Pero cuando ese hombre fue a casa del suegro donde estaba la concubina, hablarle con cariño, hablarle con amor, se encuentra que es bien recibido. La mujer lo recibe y hasta ahí la mujer empieza a vivir un anonimato hasta ciertas partes de las escrituras, porque empieza a tener un compromiso, empieza a tener un favoritismo con el suegro, que lo invita a que se quede en su casa. Y brindándole comida, alimento, bebida, dice la palabra de Dios entre los versículos 5 al 9 al 10, que estuvieron tomando, que estuvieron bebiendo, que estuvieron comiendo, que se estuvieron gozando, el levita y el suegro. Estuvieron como en los placeres de su corazón. Algunas cosas empezamos nosotros a detallar. Uno, que ese hombre era levita y estaba en momentos donde no había rey, donde tal vez estaban los jueces ejerciendo el servicio, pero relata la Biblia que no había rey, como diciendo no había quien controlara lo que estaba sucediendo y lo que vamos a ver. También nos muestra que este levita era forastero. Estaba en un lugar donde no era su región, estaba en el momento menos indicado, apartado por allá en el monte de Efraín, lejos de todo. Y desde allá se vino la concubina hasta el lugar donde vivía su padre. Dice la palabra del Señor también en estos versículos, versículo 5 al verso 10. Usted lo lee en su casa y usted ve cómo pasa desapercibida la mujer aquella, porque en esos momentos lo que más se relata es lo que está haciendo el suegro y lo que está haciendo el levita, porque se olvida del liderazgo, se olvida del servicio, se olvida de que tal vez vive en un ambiente espiritual y se empieza a gozar en los placeres de su corazón. Pasaron los días y el hombre decide volver a casa. Pero el suegro le dice, no, venga, quédese acá otro día más. Mire que se está anocheciendo, y vuelven otra vez. Porque cuando una persona se olvida de las cosas de Dios y vive los deseos de su corazón, vienen esos deseos y amarran y retienen. Por eso cuando una persona se aparta, le es tan difícil volver a su casa. Porque los placeres, el gozo y los deseos de su corazón amarran y encadenan a las personas. El suegro lo tiene así varios días, hasta que el hombre como que se amarra los pantalones y dice, no, me voy a ir. Pero yo creo que ya todo lo que venía cometiendo lo llevaron a la cúspide de lo que iba a suceder.
porque se olvidó de su casa. Es más, se olvidó de la mujer y solamente tuvo pleitesía para el suegro. Pero decide volver y por quinta vez, en el quinto día, su suegro le dice: no, venga, quédese y venga y comamos. Y él lo hace, pero cuando ya llega la tarde le dice: no, me voy. El suegro le dice: ¿por qué no se queda? Porque ya está declinando. Y él dice: definitivamente me voy. A volver a ejercer lo que estaba haciendo. Y por esta vez, tal vez debió haber escuchado a su suegro, o tal vez perdió el tiempo estando ahí, porque cuando salió de ese lugar, llegaron a cierta parte. Un criado con el que iba también le aconsejó: quedémonos allá en Jebú. Y el hombre le dice: yo no voy a estar en lugar de extranjeros. Tal vez el joven sabía que lo que iba a acontecer era algo terrible, y en lo que vamos a ver tal vez era algo espantoso, porque el lugar donde se iban a quedar era un lugar donde los hombres se habían vuelto perversos. Pero cuando una persona se olvida de Dios, deja al Señor a un lado, sus pensamientos suelen distorsionarse. Y con arrogancia, el siervo del Señor, el levita, le dice: no vamos a quedarnos en ninguna parte donde hayan extranjeros. Vamos a quedarnos en la casa de nuestros hermanos. Y se fueron a Benjamín. Y en Benjamín estuvieron solos en la plaza de noche. Porque cuando nosotros en ocasiones tomamos malas decisiones, escúcheme, cuando se toman malas decisiones, todo mundo te abandona. La gente se aparta, la gente te deja solo. No escuchaste a los que te estaban diciendo: no hagas esto, no hagas aquello, y tú lo haces y piensas tal vez que nadie te ve, pero Dios, aunque lo has hecho a un lado, Dios va siguiendo los pasos. Dios va paso a paso contigo. Dios no te deja, te da libertad para que usted sea el que decida. Y el hombre con arrogancia no escuchó la voz de su siervo que le estaba aconsejando: vea, Señor, no vamos a este lugar, vámonos a tal parte. Pero ellos deciden quedarse en Benjamín. Y en ese lugar, estando solos, estando por allá olvidados, sin saber qué hacer, porque ya este señor levita ya la viene embarrando. Ya este señor ya viene cometiendo errores de no escuchar a los hombres, de no escuchar a Dios, de olvidarse absolutamente de todo por seguir los deseos de su corazón. Usted nota que no se menciona a la concubina, porque este fue, digamos, el propósito de este viaje. Ese fue el propósito de los errores que cometió. Y un señor por allá en el anochecer les extiende la mano. Y uno podría decir: oh, qué bendición. Hay alguien que vela por nosotros. Porque en ocasiones el enemigo se viste como ángel de luz y extiende la mano al que está caído. Y si aparece hermoso para brindar una ayuda, y si aparece un anciano y le dice: lo que pase con usted pasa conmigo, quédese en la casa que yo velo por usted. Y entonces este hombre acepta: tengo esto y tengo lo otro. Entonces el hombre: no, venga, tráigalo hasta la casa, vamos, y ahí pasa la noche. Y vuelven otra vez con este hombre a beber, a comer. Y cuando ya estaban alegres y gozosos, se habían olvidado de todo, aparecen unos hombres irrumpiendo la celebración. Unos hombres benjamitas, que uno podría decir pertenecen a la nación de Israel, son hermanos nuestros.
y tocan la puerta y le dicen al hombre de la casa: sabemos que hay un foráneo aquí, queremos conocerle. Y en Benjamín se había apoderado ese espíritu sodomita de ciudades que ya habían sido destruidas, y querían irrumpir en la casa para sacar a ese hombre. Y usted ya se imagina lo demás, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando una persona viene por el camino que no es, como le decía el pastor, cuando se pasa la línea blanca, entonces ahí viene el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no se menciona hasta ahí a la concubina. Entonces el señor de la casa le dice a los hombres que están afuera tocando: no le vayan a hacer absolutamente nada a ese levita. Yo tengo una hija virgen y está la concubina. Si quiere, hagan de ella lo que ustedes quieran. Pasando al tema de la concubina, ella no tenía absolutamente nada que ver, pero fue la causa de que muchas cosas pasaran en Israel. Fue la causante de que vejámenes se hicieran. Porque siempre tiene que haber, hermanos, una opción. ¿Te quedas en tu casa o vas y buscas lo que te va a hacer daño? Y yo creo que los que estamos aquí en esta noche, que nos dimos lugar, nosotros queremos la bendición, nosotros queremos la protección, nosotros queremos la mano de Dios. Pero el levita no quiso eso, y yo creo que conocía bastante de Dios: los sacrificios, el holocausto, los rituales, la presencia, la lámpara encendida, la unción, el aceite. Pero entonces tomaron a la concubina solamente, ni siquiera a la mujer virgen, y la sacaron fuera. Y la Biblia menciona que toda la noche estuvieron los hombres abusando de esta mujer, hasta que rayó el alba en la mañana. Y cuando ya declinó, cuando ya salió el sol, vino la mujer que ya no podía y cayó desplomada en la puerta de la casa. Al salirse, escúcheme, al salir el hombre no salió a buscar la concubina, que era el punto por el cual él se había desplazado desde su casa. Porque él perdió la sensibilidad de lo que era ser un hijo de Dios, de ser un ministro, un líder, un servidor que siente la presencia de Dios, que sabe cuál es la mano poderosa de Dios. Perdió la sensibilidad y sale a la puerta, ve a la mujer tendida y lo que le dice son unas palabras muy crudas y secas: levántate y vámonos. Y la mujer no le responde. Se la lleva para su casa, y allá en su casa la mujer aún está viva, y allá en su casa, con toda crueldad, un hombre que sabía de las cosas sagradas tomó un cuchillo y partió a la mujer en 12 pedazos. Pregúntese usted qué culpa tenía la concubina. ¿Qué estaba pasando por la mente de esa mujer en esos momentos? Yo le invito a mi hermano a que siempre pongamos a Dios primero, porque el Señor trae a nuestra vida discernimiento. Hay algo que yo admiro de mi esposa, y es un discernimiento que ella tiene para saber cuando algo no está bien. Ella muchas veces me ha dicho: fulano de tal, que es servidor, tiene algo, hay algo en su vida, hay algo en su corazón, en su comportamiento. Y hay veces yo paso, no, pero con el tiempo se empiezan a ver cositas. Y hay algo que debe tener el hombre y la mujer de Dios, y es discernimiento de parte de Dios, para saber por dónde caminar, por dónde moverse, qué hablar, con quién hablar, cómo comportarse. Porque el hombre sabía que su mujer estaba viva,
Pero como él perdió la sensibilidad de las cosas, la cortó en 12 pedazos. Y digamos, murió una persona inocente. Pero todos los errores del ser humano traen consigo consecuencias. Porque esos 12 pedazos los envió por todo Israel. Tal vez a las 12 tribus. Para que todos tomaran carta en el asunto. Porque en Israel no habían cosas buenas. Estaban pasando algo malo en la tribu de Benjamín. Porque aún el propio pueblo de Israel se olvidó de consultar a Dios cuando recibieron eso. Se olvidaron de preguntarle a Dios. Habían jueces en esos tiempos y no se mencionan por ninguna parte. Ellos mismos tomaron la decisión de reunirse y buscar un culpable en Benjamín. No le preguntaron a Dios. No se refirieron a Dios en nada. No buscaron la voluntad de Dios para saber qué hacer. Y se reúnen, hacen un concilio, una reunión acerca de lo que había pasado con esa mujer, con la irresponsabilidad del levita. Y los benjamitas, al no entregar a los hombres que habían cometido ese atropello, decidieron todas las tribus, 11 tribus, ir en contra de los benjamitas. Y cuando ya arman todo, entonces ahí sí buscan a Dios. Y no van al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Simplemente van y le preguntan, ¿quién va a ir a pelear primero? Y el Señor contesta, yo creo que con toda frescura va a ir primero la tribu de Judá. Y por no consultar a Dios, la tribu de Judá fue a cobrar venganza de esto que había pasado. Fueron una vez y perdieron, muchos murieron. Y volvieron otra vez llorando, buscando a Dios, como echándole la culpa a Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es de un irresponsable que la cometió, que tuvo errores en su vida, que no supo obedecer, que no supo escuchar y que se decidió a irse por el despeñadero. Y el Señor vuelve y les dice, suban. Y ellos suben de nuevo y vuelven y matan a las personas que subieron. Hasta que llegan a un punto que se reúnen, escúcheme, oraron, ayunaron, lloraron en la presencia del Señor y volvieron otra vez llorando, Señor, ¿lo vas a entregar? Y el Señor les dice, suban, porque lo voy a entregar. Las cosas que nosotros hacemos, mi hermano, mi joven, adolescente, aunque usted no se dé cuenta de las malas decisiones, esas malas decisiones pueden alterar el proceso en generaciones. Porque la tribu de Benjamín casi que fue eliminada. Y el total de las personas que murieron entre los benjamitas y los israelitas fueron casi 50,000 personas por el error, por la mala decisión de uno solo. ¿Por qué se estanca el crecimiento en la familia, el crecimiento espiritual en las parejas? Por las malas decisiones de nosotros. ¿Por qué se estanca y por qué es que hay jóvenes que no quieren venir a nuestras iglesias? Por las malas decisiones de nosotros. Nos hemos encontrado en algunas partes con personas que no quieren conocer al Señor por el mal testimonio de algunos. Nos encontramos con personas apartadas que no quieren volver y hay veces hay excusas, pero siempre la excusa es por algo, por el testimonio, porque alguien dijo, porque alguien hizo. Y yo creo que nosotros ya tenemos una edad. El levita tal vez fue un maduro espiritualmente hablando. Fue un inmaduro en todas las etapas de su vida. Porque se olvidó de Dios, que es lo primero. Se olvidó de qué es amor. Se olvidó de la sensibilidad que uno tiene que tener como ser humano, como hijo de Dios, de la ética, de los valores. Y prefirió darle gusto a su corazón. Y esa mala decisión costaron la vida casi de 50,000 personas y la desaparición casi de la tribu de Benjamín.
Estamos en momentos en que nosotros tenemos que acordarnos de nuestro Creador en todo momento, en todo lugar. Por eso, no en vano se lee el texto de Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque todo en el que cree en el Señor no le va mal. Todo el que sigue y el que se enamore y el que se apasiona por Dios no le va mal. Y aparte de eso, todo el que respeta a Dios y el que respeta las cosas sagradas le va bien en esta vida. Hemos hablado con algunas personas, algunos amigos que estamos atendiendo en Refam, y casi con todos llegamos a la conclusión de cómo nosotros le vamos a cerrar la puerta a Dios, de cómo nosotros vamos a permitir algunas cosas en nuestras vidas. Tal vez para algunos suenen fanáticos el venir todos los días al culto. Tal vez para algunos es fanatismo vestirse de esta manera. Tal vez para algunos es fanatismo venir y orar algunas horas en la presencia del Señor Jesús. Pero cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, todo en nuestra familia, en nuestro entorno tiene que funcionar bien. Porque la mala decisión mía puede hacer que algunos jóvenes, algunos hermanos se aparten del Señor. La mala decisión de los líderes puede afectar el servicio de culto. La mala decisión y el mal comportamiento de alguien aquí en la iglesia puede hacer que muchos se pierdan. Por esa razón creo que el apóstol Pablo dice: por alguno de estos que tal vez no tienen madurez espiritual, yo no voy a comer carne por causa de ellos. Porque aunque nos duela, hay algo que yo he aprendido en este caminar, porque anteriormente cuando estaba soltero no era muy maduro como tal espiritualmente hablando, pero cuando yo me casé empecé a tener un comportamiento diferente y aprendí a amar la iglesia. Porque en ocasiones uno es altivo, uno no escucha el consejo, así sea de un joven, y uno camina encopetado, como con una cresta y como con corbata todos los días, por encima de los demás. Tal vez por el cargo, tal vez por el rango, o tal vez por cargar una Biblia en la mano. Algunos se creen un poco más, pero nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que fue todo un líder, sacerdote de sacerdotes, pero fue humilde, pero humilde de corazón. Dale fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Y yo creo que usted mira el entorno de las cosas que están sucediendo, de todas las cosas que están pasando. En estos días estuvimos haciendo un culto por allá en Paso Ancho. Yo a los amigos, hablando de ciertos temas, les decía: lo que pasa con todo eso es que el enemigo está ya en la puerta final, caminando por un hilito, porque ya sabe lo que espera. Y él trata en todo momento de llevarse a todos los que más pueda con él. Que hace inclusive que jóvenes de nuestra iglesia se descuiden y caigan. Y como lo decía el otro domingo, hace 15 días predicando aquí, que nosotros a veces nos volvemos insensibles a la voz, a la palabra, a la corrección de Dios. Y omitimos que el diablo viene sigilosamente con zapaticos caminando. Y que cuando ve que estamos a punto de desfallecer, entonces le dice a sus secuaces: vayan y hagan con él lo que ustedes quieran. Pero como somos insensibles, ni siquiera nos damos cuenta, porque preferimos hacer otra cosa antes de que escuchar el consejo, la corrección y el mensaje del Señor Jesús, que nos dormimos ahí en la silla. Pero en esa noche para mí ha sido difícil este tema, porque uno está enseñado a predicar otras cosas, pero le duele tanto como la gente se insensibiliza en la presencia del Señor.
Cuando yo estaba niño, hermano, escúcheme, cuando estaba niño, a mí mi mamá me reprendía en el culto porque tenía que respetar la presencia de Dios. Cuando yo estaba muchacho, sí o sí tenía que escuchar la palabra de Dios. Y cuando yo me quise olvidar de Dios en la adolescencia, todo eso que había aprendido en la escuela dominical, todos esos pellizcos de mi mamá me retumbaban en la cabeza. Todos los días que iba caminando no podía hacer algo porque siempre había algo que me ministraba a mi vida. No es en vano, hermano, lo que se escucha, no es en vano lo que se canta en esta iglesia. Es que hay un verdadero sacerdocio que nos ministra, que nos administra. Hay veces nosotros lo vemos como de poco valor. Pero cuando nosotros tenemos esa experiencia maravillosa con este ser maravilloso y extraordinario, sabemos que la religión queda a un lado y la presencia del Señor se convierte en algo sagrado para nosotros. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, mis hermanos? Por unos momentos póngase sobre su pie. Y yo quiero hacerle esa invitación a alguien. Normalmente uno a veces no pasa acá porque la gente cree que estoy en pecado, la gente cree que pasa esto conmigo, la gente cree que soy mal. Pero yo le voy a decir eso y se lo voy a decir en el nombre de Jesús. Todos nosotros sabemos lo que queremos y los que buscamos en el Señor. Y nosotros tenemos talentos, tenemos ministerios y muchas cosas que ignoramos de parte de Dios. Cosas tan maravillosas. Pero en esta noche, en esos días, el enemigo le está diciendo a los demonios: vayan y hagan lo que quieran con ellos. Porque somos inmaduros espiritualmente. Porque nos falta alcanzar un poquito. O no hemos entendido realmente qué es Dios para nosotros. Y aún así el Señor es tan misericordioso que está esperando a que usted no tome una mala decisión. En esta noche yo le invito a que pase acá adelante. Se lo voy a decir en el nombre de Jesús, porque usted necesita algo en su vida. Y el Señor esta semana me mostró algo y me mostró a alguien que sabe que lo necesita. En el nombre de Jesús, yo he tratado de evadir esto, porque yo no le puedo decir a usted que con usted van a hacer lo que se le dé la gana. Suena feo. Y he tratado de buscar, hermano. Y mi esposa se sigue en oración de buscar a Dios. Y el Señor me ha dicho: no, es esto. Porque como hay veces, hay palabras de renovación y de restauración, en ocasiones la gente tiene que sentir el poder de la justicia de Dios. ¿Por qué no cierra los ojos por un momento? Y dile: Señor, Señor, Señor. Eleve esa voz de clamor al Señor. Es más importante que el ejemplo de nosotros salve a las personas. Que las personas sepan que aquí en la unión, en la iglesia central que está quedando hermosa, hay un Dios maravilloso que está salvando, que está restaurando, que está renovando. El enemigo sabe que se viene un avivamiento poderoso para ese lugar. Desde hace unos 7, 8 meses casi que estamos aquí nosotros, y últimamente venimos viendo la iglesia en un mover tan maravilloso.
mover en los jóvenes, mover en los amigos, doctrina que están recibiendo, y algo tiene que mover el entorno de la unión. Algo se tiene que estremecer, porque muchos están corriendo peligro y el enemigo lo sabe, y él no va a dejar que la gente se convierta. Pero cuando entren por esas puertas, se tienen que encontrar con una iglesia que sabe que es el poder, que sabe que es la gloria aplastante de Dios, que sabe que es la chequina de Dios, que saben que es el fuego de Dios. Pero los rudimentos tienen que quedar a un lado. La soberbia tiene que quedar a un lado. Y hay que darle parte al discernimiento, a la humildad, a la mansedumbre y sobre todo al amor por nuestro Señor, por su presencia.